suele ser una lectura apresurada de poemas, así que para mí ha sido una bonita oportunidad que Eusebio me propusiese participar en esta presentación, porque he tenido que volver a leer, pero ahora con calma. Y bueno, pues descubriendo cosas que se me habían pasado la primera vez, pues sencillamente que las percibí, pero inmediatamente llegaba el siguiente poema y ya, bueno, como que iba desapareciendo de mi memoria o de mi percepción. Bueno, es lo que me ha sucedido con Bóvedas de sombra, y en esta segunda lectura, bueno, pues he podido ver cosas que ya había intuido al principio, pero ahora de una manera más clara. Y por supuesto, y ahora vienen los elogios, Eusebio, pero que no te sonrojes, la habilidad, la sensibilidad, la inteligencia, o las tres cosas a la vez de algunos de los versos, y he sacado unos ejemplos de esos versos que no recordaba haberlos leído y que al releerlos piensas, joder, qué bien está, qué bonito, ¿no? Por ejemplo, y un rasgo de temprana luz en su pelo oscuro, que era oscura luz sobre la oculta nieve. O un verso que yo creo que podría ser de Borges en sus mejores momentos, siempre es otoño el tiempo que nos queda. Una preciosidad de verso. O estoy cubierto de sangre seca que sin embargo no tapa herida alguna. Soy el ladrido que persigue mi pavor. Corre el cielo más rápido que mi huida. O una aliteración muy bonita que encontré, lame mi lengua de metal el cromo puro. Bueno, pues esos hallazgos me han ido alegrando la lectura del libro de Eusebio, y sin embargo, según iba avanzando, iba pensando también qué difícil va a ser presentar este libro. ¿Por qué? Pues debido a lo múltiple de sus formas. Poemas muy breves, poemas muy largos, métricas también breves, métricas mucho más largas, poemas satíricos, poemas filosóficos, poemas sentimentales, etcétera, etcétera. Y también iba viendo un montón de referencias culturales. Para quien no lo sepa, Eusebio es un hombre muy culto, es una de las personas más cultas que yo conozco, lo digo completamente en serio. Entonces, claro, iba descubriendo esa cultura, por ahí, claro, por supuesto, Shakespeare, Horacio, Sor Juana, San Juan de la Cruz, Quevedo, etc. El libro va conversando con todos estos autores, y también hay algunas referencias un poquitín más ocultas. Por ejemplo, me encantó encontrar al final del Minotauro las últimas palabras del cuento La casa de Asterión de Borges. Lo creerás, Ariadna, el Minotauro ni siquiera se defendió, o apenas se defendió. Entonces de pronto digo, esto es Borges, ¿no? O te encuentras con Heidegger en el poema Ser o Ser, filosófico por su contenido, quevediano en lo humorístico y en su acumulación de acciones, y que dentro de esa aparente ligereza hace una referencia a la filosofía, que es en la frase de Heidegger, el hombre es un ser para la muerte, cosa que se desmiente en el siguiente poema, donde Eusebio escribe, el hombre es un ser para la vida, la muerte no tiene razón de ser. Es para mí ya que estoy trabajando. Y por supuesto están también todas las referencias formales que van desde el mencionado Borges a la Ilíada, y encuentro ambos en algunas construcciones con epítetos que utiliza Eusebio que recuerdan a ambos, por ejemplo, en el uso no descriptivo sino interpretativo del epíteto. Hay un momento en el que dice el obstinado cielo, ¿no? Por un lado suena clásico, por otro lado suena a la poesía de Borges también. Y como hay tantos hilos, tantos temas, tantas referencias en estas bóvedas de sombra, decidí elegir un poema como referente y como guía. Es uno de los poemas más breves que dice: sombra desnudada voy siendo de mí mismo, cuerpo de sombra solamente.
En este poema de 3 versos aparece una palabra que ya está presente en el título del libro, Bóvedas de sombra, y que abre todo un campo semántico. Y nos lleva a pensar en el ocaso, en la oscuridad, en el crepúsculo, en la noche, en la muerte. Eusebio nos recuerda, la noche ensaya la muerte. Y esto a su vez tenemos que asociarlo con la desaparición, con la ausencia, con el olvido y por tanto con la memoria y con el paso del tiempo. Temas todos ellos que van surgiendo una y otra vez en el libro, bien como sentimientos del autor, bien como referencia a historias del pasado de gente que ha conocido, de gente que murió o que desapareció de su vida, también un amor fugaz al parecer en una playa. Y Eusebio aborda estas cuestiones a través de lo que se me ha ocurrido llamar poemas pensantes, es decir, que busca ritmos, imágenes y sonidos que permitan dar forma al pensamiento, que le hagan eco. Y eso, y con ello paso a la segunda parte, me hizo pensar inmediatamente en un poeta y escritor que se menciona varias veces en el libro, que es Quevedo. También en otros poetas del barroco español, pero una vez que se me apareció Quevedo ya no me lo podía quitar de la cabeza. No porque Eusebio escriba sonetos, por ejemplo, ni otras formas que utiliza Quevedo, ni rimas, algunas hay, pero no de esa manera sistemática de la que hay en la poesía del barroco, pero sí por sensaciones e incluso construcciones que yo decía, Quevedo también está ahí. Os doy un par de ejemplos. En uno de los poemas hay una acumulación de acciones, contradicciones y conceptos muy quevediana. Hay un lugar que es en sí mismo lugar donde nada se coloca, un no, un nada, un siempre, un infinito. Esto a mí me hace pensar ya en por lo menos un par de poemas de Quevedo. O estoy acorralado de mí, escribe Eusebio. Desierto estoy de mí, escribe Quevedo. Eusebio, como puedo, huyo del llanto y cierro los oídos a la queja. Quevedo, que es obviamente más barroco, dice, no cantes más, pues ves que nunca aflojo la rienda al llanto en míseras porfías. ¿No? Hay ahí una resonancia, creo yo, bastante obvia en cuanto a la acción, no querer, la porfía, la queja o contener el llanto. Eusebio, aquí más barroco que Quevedo, sobre el derrumbe, sobre la vejez. El rostro se me ha quedado entre las manos como una sábana santa hecha jirones. Quevedo, todo soy ruinas, todo soy destrozos. Entonces, bueno, sabéis que no es lo mismo, que no hay una copia, que no hay una imitación, pero hay una resonancia también, claro, del pensamiento barroco sobre la muerte, sobre la desaparición, sobre el paso del tiempo. Y por supuesto hay una referencia mucho más clara cuando Eusebio escribe «Solo el poema es la sombra y el polvo enamorado». Quevedo serán ceniza, mas tendrán sentido, polvo serán, más polvo enamorado. Bueno, dejo aquí estas referencias cruzadas para no abusar de ellas, pero había más. Un día te las digo, las que he ido encontrando. Y me quedo con la idea de que escribe en algún poema Eusebio, solo el poema nos asegura haber estado, que para mí enlaza con otro verso que dice, la vida no tiene más sentido que pensar que se ha mirado, porque al fin y al cabo escribir poemas es una forma atenta de mirar. El poema es el polvo enamorado, esa sensación de que la vida se manifiesta en lo que hemos sido. También escribe Eusebio, solo se pierde lo que se ha vivido. Y en esa pérdida, en esa sensación de ocaso, filosóficamente aceptada en los poemas de Eusebio, yo diría que incluso estoicamente, hay algo estoico en los versos de Eusebio. Queda ahí una pregunta interesante, que es así que no se habría hecho Quevedo, porque es una pregunta muy contemporánea, que es sobre la identidad. Además de quién fui, ¿quién podría haber sido? ¿Cuánto de mí se perdió o sencillamente descarté?
¿no? Ignoro, sin embargo, escribe lo que pude haber sido, tras identificarse con el mundo que ha visto, mirado, experimentado, escrito. Pero no es un lamento por lo que fue, sino una aceptación, ya digo, estoica, de las limitaciones de la vida. Escribe Eusebio: si hubiera acertado a seguir por la otra senda, la que me conducía a ti, me anhelaría ahora en este otro que soy. Y ya para ir terminando y siguiendo con el tema de la identidad, a pesar de todas esas reflexiones, Eusebio sabe que la identidad es una construcción, que no somos solo esa persona, no somos esa persona, estamos construyéndonos, y tampoco hay que lamentar, por tanto, demasiado que no llegaran a existir esos otros Eusebios que quedaron por el camino. Y por eso él dice: qué fácil sería si yo fuera el que soy. Otros muchos Eusebios, ¿no? En fin, en Bóvedas de sombra, Eusebio... No estás trabajando. Se muestra múltiple, enfadado, reconciliado, tranquilo, triste, alegre por la vida y la belleza, reconocedor de que algo de luz tiene una sombra, escribe uno de los primeros poemas. Y aunque a veces en su libro Eusebio mira al final y lo acepta, con el estoicismo ya lo hemos mencionado, última cita: tarde agrandada por el cruce de los pájaros, bandada de mi corazón en retirada. Bueno, a pesar de todo eso, de mirar ese final, Eusebio Lázaro, que con ese apellido obviamente tiene que ver algo con la muerte y la resurrección sobre todo, está claro que mantiene su presencia y su deseo de seguir mirando, viviendo, espero que también escribiendo todo